Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está en Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora, a las 8 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y no me podía ir sin entregarles lo que me parece que es una tercera parte de la investigación que iniciáramos hace ya una semana con relación a lo que está pasando en La Parguera, pero sobre todo la historia. Hoy vamos a hablar de cómo descubrimos que hay en efecto un censo que nos puede ubicar a muchas de las personas que en los años 60 quizás empezaron a tener desarrollos de construcciones allí en la zona de La Parguera, barrio La Parguera, sobre todo en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre. Y yo quiero empezar precisamente por definiciones. Yo creo que una de las personas que ha hecho una investigación brillante sobre lo que él sabe muy bien y conoce muy bien es Pedro Cardona Roy, en el sentido de ubicar las verdaderas definiciones legales y su génesis en relación a este asunto de la cosa común o el bien de dominio público. Y me parece que para empezar esta discusión debemos saber qué es la cosa común. Es algo que no pertenece a todos por igual, por un lado. Que la cosa común surge como una figura jurídica desde el código Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. No nos olvidemos que Puerto Rico tiene un código civil basado en el Código Civil de España. No es el Código Civil nuestro calco del de Estados Unidos. El que es calco del de Estados Unidos desde el punto de vista del derecho adversativo es el penal. ¿Qué dice nuestro Código Civil sobre el asunto de la cosa común desde el 1903 hasta el presente? En la clasificación de bienes y cosas se identifica el aire, las aguas pluviales, el mar y su ribera como cosa común, donde toda persona tiene libre uso sobre los mismos. Bien de dominio público, todo el mundo tiene acceso y uso, o debe tener, a ese bien de dominio público, a la cosa común. ¿Y qué es lo que termina estableciendo puntualmente el artículo 241 del Código Civil de Puerto Rico? Establece: las cosas comunes son aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todas las personas tienen libre uso en conformidad con su propia naturaleza, tales como el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas. El Código Civil de Puerto Rico, Ley 55 del 2004. No nos olvidemos que el Partido Nuevo Progresista inició una revisión del Código Penal, culminó cuando Tata Charbonnier la vinieron a arrestar los federales, pero el Código Civil tuvo una revisión y tiene fecha del 2004. Vigente en ese Código Civil lo que es la cosa común, que nos viene, como ya he dicho, de esa génesis del Código Civil español y de esas 7 partidas que establecía en sus principios Alfonso X el Sabio. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado que nos parece importante? Porque recordemos que nosotros hicimos una investigación que trajimos precisamente cómo es que la caseta 48, propiedad de los suegros de Jennifer González, en efecto tiene una
un registro en el CRIM para pagar impuestos sobre el bien mueble. Eso no quiere decir que tenga escritura. Bien claro, en el bien de dominio público nadie puede tener escritura. Ni el abogado de el suegro de Jennifer González ha podido decir que esto no es cierto. Lo tuvo que admitir, ellos saben que está construida esa caseta en el bien de dominio público. Lo que se torna más interesante es que de ese análisis que yo hice del CRIM, siempre me dijeron que había un inventario y que ese inventario es importante a la luz precisamente de lo que está ocurriendo con la caseta 48, que revive la controversia de si esa gente deberían o no estar allí. Y cuando yo digo que revive la controversia, es porque esta controversia nos hemos ido para atrás hasta los años 40, hasta los años 60, cuando hubo funcionarios públicos que hicieron su trabajo y dijeron, tenemos un problema de invasión allí. ¿Qué hizo específicamente en el 1996? Y lo he traído porque hablé con él y en efecto así me lo dijo. Pedro Gelabert, cuando era secretario del Departamento de Recursos Naturales bajo la administración de Pedro Rosselló González, empezó a hacer un censo, un inventario. El problema es que lo llamaron los muchachos del partido y me dicen que la llamada fue directamente desde la fortaleza y le dijeron, no, mijo, no, ahí tú no puedes bregar. Eso quiere decir que lo que intentó volver a hacer el secretario del Departamento de Recursos Naturales no lo logró. Cuando hablamos de que no lo logró, quiere decir que se detuvo. Y yo aquí quiero traer una información que me parece súper importante, que la establezcamos de plano y que está contenida en nuestra historia. Aquellos que quieran ver imágenes y quieran ver documentos, nuestra historia está allí en bonitasradio.net. Porque es importante que yo les diga lo que significa que Pedro Gelabert no haya podido continuar con su intención de hacer un inventario. Porque para usted hacer algo con relación a la palguera, usted debería tener un inventario primero, porque lo más importante, recordemos que aquí cuando hubo un memorando de entendimiento, se estableció que esas casetas no podían crecer, no podían talar mangle, no podían tener todo lo que tienen ahora, que lo menos que tienen algunas son muelles ilegales, que no tienen permiso del Departamento de Recursos Naturales. Así que se tronchó la posibilidad de que los funcionarios de la División de Agrimensura del Departamento de Recursos Naturales en el 1996, recordemos que Pedro Gelabert se fue a seguir con su trabajo de funcionario federal, era director de la EPA en aquel momento y no siguió con el trabajo en recursos naturales, quedó ahí. Pero a mí, cuando fui a la Parguera, me dijeron, aquí hay otro censo. Y ese censo, como me dijo una empleada del Departamento de Recursos Naturales, es un mamotreto. Ajá, es un mamotreto, pues yo lo quiero. Ahí es que empezamos a pulsear. Porque allí en el Departamento de Recursos Naturales subsiste una gente que son del partido político del gobierno del 32%, que definitivamente no quisieran que los periodistas hiciéramos nuestro trabajo. Pero yo no sé hacer mi trabajo de otra manera. Y aquí está. Así es que conseguí el documento. Y este documento es una joya, porque me permitió ver en blanco y negro no solamente el trabajo excelente de la vigilante Ana García en aquel momento, en el 2013, cuando era secretaria Carmen Guerrero, era gobernadora Alejandro García Padilla. Es que lo pude comparar precisamente con lo que hay y tengo, porque hice la investigación en el CRIM y en el registro de la propiedad, quiénes son esas personas que están aquí y que igualmente están en el CRIM. En el CRIM pagan impuestos sobre la propiedad. El problema es que, por ejemplo, el análisis que yo hice de la cuenta de el suegro de Jennifer González, solamente emitió un pago en el 2009, no ha vuelto a pagar nada, 14 años sin pagar el CRIM.
Menos mal que ellos quieren pagar y quieren tener escritura para pagar. Aquí es que viene lo que a mí me parece importante destacar. ¿Quiénes son esas figuras, además del juez Juan Pérez Jiménez, que ya nosotros lo sacamos y lo vimos en el contexto de tener una caseta? Todo lo que hizo cuando era juez, incluso intervenir en un caso por el que se le puso alcantarillado a esa gente allí, porque era una obra de Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y él vio el TRO en su sala y falló a favor de que siguieran la construcción, obviamente. Pero nos dice quiénes son esos pobladores que la gente insiste son personas con grandes intereses económicos, pero sobre todo grandes aportadores al Partido Nuevo Progresista o al Partido Popular Democrático. Y aquí hay un calce interesante, porque aquí hay un pleito bien interesante. No voy a traer la imagen aquí, la voy a colocar en las redes y ustedes la van a poder ver a partir de que terminemos este programa. Que es un pleito que nada más y nada menos reúne al papá y a la mamá de la jueza presidenta del Tribunal Supremo hoy, Maite Oronoz. Y yo digo que es importante porque seguimos hablando de la gente que tuvo intereses en esa área y que no pasó nada. Tenían una caseta en la zona, en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre, y pues no vimos que pasara nada con eso. Pero hay una intervención importante que me parece que hay que destacar, que es, no sé si en este momento tiene la caseta, pero quiero destacar por qué es importante traerla. Maggie Oronoz, recordemos que fue una ayudante especial de mucha confianza de Rafael Hernández Colón. Y su padre, un gran aportador, o sea, el esposo de Maggie Oronoz, Dolores Oronoz, Mario Oronoz, un gran aportador de las campañas del Partido Popular. Cuando en un momento dado hubo fuegos en La Parguera que le quemaron varias casetas a personas allí, una de las casetas que quemaron fue la de Maggie Oronoz. Y Maggie Oronoz comenzó a buscar la posibilidad, desde el punto de vista del derecho legal. Su esposo también era abogado, ella fue jueza del Tribunal de Apelaciones, para tratar de que el Departamento de Recursos Naturales le diera una concesión y pudieran rehabilitar nuevamente la propiedad. Eso no ocurrió, porque el Departamento de Recursos Naturales en el 2003 le dijo que no. En el 2009 todavía este pleito estaba vivo y bajo una sentencia del apelativo, y hasta ahí llegamos. Al día de hoy no sabemos si tienen todavía la caseta. Es posible, pero no lo sabemos. Pero ¿por qué me parece que es importante traer a la atención lo que pasó en ese pleito? Porque una de las alegaciones del licenciado Oronoz en el contexto de déjame renovar mi casa fue precisamente que lo que él tenía allí cuando se trajo el reglamento 4860, que es el reglamento que le da una oportunidad a la autoridad nominadora, alias secretario o secretaria de Recursos Naturales, de traer ante la solicitud, como lo hizo Maggie Oronoz por vía del derecho, el derecho rogado, la gente va y le pide al Departamento de Recursos Naturales, mira, concédeme el uso y disfrute. Y ellos planteaban que el código les abría la puerta a que si a ellos se le quemaba la casa por intencionalmente, o sea que había un incendio como un delito y por eso perdieron esa propiedad, estamos hablando de que ellos planteaban que en efecto les daba la oportunidad esa ley de traer esa defensa y que así pudiera rehabilitarse la propiedad. ¿Qué pasa? Y esto me parece que habla muy bien, ustedes me dirán, que es lo más interesante. Siempre digo que uno cuando lee los casos tiene que leer las notas al calce.
que en la nota al cárcel número 12 de este pleito ante el Tribunal de Apelaciones, y esto es la sentencia del Tribunal de Apelaciones, los jueces hacen una cita precisamente a las personas que comparecieron al pleito y hablaron y dijeron, en este caso mediante carta, cuál era la intención legislativa en ese artículo 6 en el que se hablaba de la posibilidad de perder mediante un fuego o mediante algún evento natural la caseta y la posibilidad de rehabilitarla. Y es que el licenciado Rafael Hernández Colón, en aquel momento ya licenciado exgobernador de Puerto Rico, emitió una carta junto a quien fuera su secretario del Departamento de Recursos Naturales, Santos Roena Betancourt, y dijeron que nunca se consideró el fuego criminal y por lo tanto nunca hubo la intención de que la palabra fuego en la citada disposición incluyera el fuego causado por mano criminal. Es decir, no me levantes esa defensa porque la intención legislativa, esto fue un proyecto de administración, nunca fue esa. Séptimo, que de haber considerado la circunstancia de que un uso o aprovechamiento quedara destruido total o parcialmente como resultado de un fuego, se hubiese excluido dicha circunstancia en el artículo 15. Que por tanto, no hubo intención alguna de que el reglamento, recordemos que no es intención legislativa, es reglamento que es función del Ejecutivo, su artículo 15 o cualquier otro artículo del mismo impida la reconstrucción de cualquier edificación o construcción de un uso o aprovechamiento no dependiente de agua de sufrir este daño o ser destruida total o parcialmente como resultado de un fuego criminal, porque ello hubiese sido contrario a la política pública de Lela de no promover, incentivar o condonar actos criminales que atentaran contra la existencia de los usos o aprovechamientos existentes o que atentaran contra la vida de las personas que allí residen. Si eso es así, estamos ante la posibilidad, y tengo que interpretarlo al revés. Nunca estuvo la palabra fuego. Y cuando ellos dicen que no hubo intención alguna de que el reglamento o cualquiera otro del mismo impida la reconstrucción de cualquier edificación, le están diciendo, bueno, pues sí, si fue destruida parcial o totalmente por un fuego criminal, no hay ningún impedimento, porque ello hubiese sido contrario a la política pública de promover, incentivar o condonar actos criminales. Es decir, que Rafael Hernández Colón le escribió una cartita a su ex ayudante, mayor o no. Quiere decir que nosotros estamos viendo, en términos del tracto que han seguido los asuntos allí, que sí, que hubo intervención del Ejecutivo. En algún momento, que hubo intervención de los amigos que me imagino que se tocaron. Mira, pero ¿cómo es que esta gente no quieren? ¿Cómo es que esta gente no me quieren por la vía judicial decir que la intención fue incluir la palabra fuego? Y aquí llegamos al reglamento 4860. De ese que Javier Vélez Arocho ha dicho con la boca de comer, y Carlos Padín, el otro secretario de la administración de Sila María Calderón, dijeron en una intervención en primera difamación, bueno, no es difamación, primera desinformación, que a esta gente había que darle concesión porque se lo habían ganado, porque el Estado había legitimado, con no meterle mano a ellos, había legitimado lo que está pasando allí. Y esto no nos lo inventamos, escuchamos con mucho trabajo, pero lo escuchamos, lo que dijeron en ese programa. ¿Y por qué yo quiero traer a Vélez Arocho? Porque si yo les voy a hablar de lo que en efecto logró hacer una vigilante identificada como Ana García, que no trabaja en el departamento, a saber por qué no trabaja en el departamento, que no trabaja en el departamento, que renunció, no se sabe dónde está. Y si me escucha, caramba, me encantaría, Ana García, hablar con usted. En el 2013 se hizo ese inventario, pero en el 2006
Cónsono con la fecha en que Vélez Arocho también tuvo que ir al tribunal para bregar con el asunto de Maggie Oronó, la amiga de Rafael Hernández Colón, donante del Partido Popular, para que le dieran la concesión de uso. Vélez Arocho era secretario y tuvo que bregar con eso. Y en febrero del 2006, Vélez Arocho le encomendó a la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon, que es quizás la única funcionaria, no voy a decir más vieja porque me insulta, de más experiencia en ese departamento, tiene 38 años de servicio. La licenciada le encomendó a Vélez Arocho hacer un memorando de derecho que estableciera las implicaciones del reglamento 4860 precisamente con relación a los bienes de dominio público y el aprovechamiento, la posibilidad de que la autoridad nominadora, en ese caso el secretario, le pudiera dar concesiones. Y es interesante porque a mí no me queda claro quién fue el que le quería dar una concesión, pero me dicen que sí, que había gente en el departamento, en la administración de Sila María Calderón, que le quería dar una concesión a la gente de La Parguera. ¿En virtud del caso de quién? En virtud del caso de Maggie Oronó. La licenciada Mildred Sotomayor es la que está al lado de Rafael Machado. Cuando la licenciada le dan esa encomienda, va a hacer su memorando de derecho. Mire, esto es lo que significa. Pero yo creo que hace un reconocimiento. Además de que les dice, miren, esto es lo que no ha hecho el departamento. Hace un reconocimiento de cuál es la misión constitucional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, donde ella ha formado su carrera como abogada principal. Allí todos los abogados son abogados, todos son abogados del interés público en la oficina de la división legal del departamento. Ella es abogada principal, es la única. Y cuando ella hizo este memorando, termina diciendo: los únicos ingredientes que hacen falta para lograr que el departamento cumpla con su propósito y razón de existencia es valentía, voluntad política ejecutiva y altura moral, ya que nos ampara un ordenamiento jurídico y un expediente administrativo histórico favorable. Devolvamos al pueblo de Puerto Rico la confianza en el departamento como custodio, protector y manejador de sus recursos naturales, garantizándoles el mayor desarrollo y aprovechamiento e integridad de los mismos para beneficio de la comunidad en general. Cuando la licenciada Mildred Sotomayor dice esto, el lío de La Parguera estaba vivito y coleando. Eso fue en el 2006. No hicieron nada. Administración Aníbal Acevedo Vilá, administración Luis Fortuño. En el 2007, en efecto, Ana García hizo este inventario de facilidades físicas. Parece que lo guardó muy bien y se lo dejó a gente allí, que por eso tenemos la oportunidad hoy de tener ese inventario. ¿Y quiénes estaban allí? ¿Quiénes eran los caseteros con billetes, además de Juan Pérez Jiménez? Juan Pérez Jiménez, además de tener dinero, estos tienen más que él, obviamente. Lo más importante es que Juan Pérez Jiménez tenía el poder de ser y estar investido de la Judicatura Federal. Fidel Alonso Valls, Luis Rivera Siaca y Arturo Díaz. Arturo Díaz, que como sabemos, es el donante más importante que ha tenido el Partido Popular, porque realmente de su casa, o sea, de su bolsillo, se desarrollaron muchas campañas del Partido Popular Democrático y sobre todo mucho trabajo de contratos, porque el desarrollo de las carreteras en Puerto Rico se debe a Arturo Díaz y a sus empresas Díaz y al asfalto. Una casa importante. Ana García no solamente trajo la casa, trajo las coordenadas y trajo la dirección, el correo o el teléfono de la persona ocupante para mí de la casa. Otro que estaba
Ya les enseñé, les mostré, esta es la casa de Luis Rivera Siaca. Otro que estaba bien interesante, que no lo había encontrado en el CRIM, Humberto Vidal, el de los zapatos, las medias y las carteras. También estaba Humberto Vidal. No sabemos dónde está esa casa hoy, si existe. Fidel Alonso Valls, ese buen PNP donde se queda, en su casa se queda allí en La Parguera, el expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. Interesantemente, hay un ingeniero Muñiz, también bien interesante, que no hay mucha información de él, pero evidentemente los que tenían pool son esos que estamos hablando. Otro que tiene pool, por virtud de su padre, Ramiro Colón. ¿Cómo olvidar a Ramiro Colón? Cuando a mí me dijeron, mira, ese es el hijo de Ramiro Colón. ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Qué montón de gente! La verdad que esto es heavy de verdad. Wendell Colón, el hijo de Ramiro Muñoz, tiene una casita también allí. Hay diferentes casas bien interesantes. Y traemos para que la vean, porque hablamos mucho de este caso, la doña Violeta que compró, que le dio $15,000 a unas personas en préstamo y le pagaron con una garantía de 2 casetas y se quedó con las casetas. Miren una de ellas ahí. Estas están en el CRIM. Estas no hay quien las impida. En términos de que no hay quien las impida, no. De que no hay quien las saque del registro público. Porque estas están inscritas en el CRIM. ¿Qué es lo más interesante? Y yo insisto en la cosa común. El artículo que hemos mencionado del Código Civil dice claramente, usted no puede desarrollar, construir nada en el bien de dominio público, porque eso no le pertenece a usted, eso le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y como Primo, miren, Primo Rodríguez está identificado en el inventario como el que tiene esta caseta. ¿Ustedes se creen que Primo no taló mangle para meter esos tablones ahí y colocarlos y peor llegar a su caseta? Pues claro, si lo que está alrededor es mangle. Y me parece que lo más importante de este inventario, además de que nos establece una comparación importante, es que le contesta, además de con la historia que estamos trayendo el documento oficial. Eso es un documento del Departamento de Recursos Naturales que yo tuve acceso de febrero del 2006. Es el memorando más actualizado con relación a cuál es la realidad. Eso no ha cambiado. Y lo más interesante es que le contesta al propio Javier Vélez Arocho, que dijo ayer con la boca de comer que habían concesiones desde la corona española. Mire, no solamente no hay concesiones desde la colonia española, hay nadie, ilústrese antes de ir a repetir mentiras a los programas tradicionales. No solamente no hay cesión, es que no hay ninguna escritura registrada en el CRIM, porque ahí nadie puede tener título de propiedad. ¿Por qué usted se cree que quieren pasar la ley de concesión? ¿Por qué usted se cree que Antonio Fajar Zamora se metió? Porque Antonio Fajar Zamora tenía gente allí y definitivamente había gente que quería ayudar. Rafael Hernández Colón mandó su cartita. Y ustedes se creen que el proyecto del Senado 1621 que radicó Antonio Fajar Zamora no era para resolverle esto a los amigos del alma del partido. Pues claro. Y ustedes se creen que el alcalde hoy, el alcalde brillante de Lajas, Jason Martínez, no tiene la encomienda de la Asociación de Caseteros de bregar con esto y conseguirle los títulos. Yo creo que lo que debería estar haciendo, lo que deberíamos estar haciendo todos es tratando de traer este contexto correcto, con información, con documentos. Ahí está el documento que aquilata lo que dijo la licenciada. Y quiero traerlo para que vean que en efecto estamos hablando de un documento oficial del Departamento de Recursos Naturales. Porque eso es lo que es el Estado de Derecho. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo este hombre se atrevió, el exsecretario Vélez Arocho,
se atrevió a decir lo que dijo? Pues porque a mí me parece que a veces esta gente piensan que como ellos tienen los medios tradicionales, y él va a los medios tradicionales a decir lo que quiera, y lo repiten. Yo estaba leyendo otra vez, escuchando otra vez la historia del colega. Oiga, yo vi en esa historia, en esa introducción, esto no es de ahora, esto es viejo. Y vuelvo y repito, con esa lógica, los narcos, como es una profesión tan vieja, no deberían estar siendo acusados. Con esa lógica de profundidad del plato llano. Lo lamento por el colega, lo lamento. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que en efecto para el país supone una crisis en el área de los bienes de dominio público, y aquí la gente dice que no pasa nada, porque no pasa nada, porque esto es parte de... estoy tratando de mostrarles el documento, pero no me quiere hacer caso. Se pone potrón a veces y no me quiere hacer caso. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque se supone que nosotros repitamos las mismas actitudes de lo que está o ha hecho la historia pública de partidos políticos, de tirarle la mano y mandar cartitas y que todo está bien, porque pues no fue un fuego. A mí me parece, y la verdad es que no puedo cambiarle es que está, he dicho, déjenme ver si le puedo editar el shot aquí. Está al revés y no quiero que la vean al revés, pero es una carta específicamente del 6 de febrero del 2006. A mí me parece que Vélez Jarocho, por ejemplo, tendría mucho que explicar. ¿Qué pasó, Vélez Jarocho? ¿Qué fue? Que en efecto usted estaba de acuerdo en que esta gente, en que estos buenos amigos del Partido Popular tuvieran la responsabilidad, la posibilidad de inscribir sus casas. Kiliana Colón Carlos, caramba, no está entre nosotros. De hecho, Luis Rivera Siaca y Fidel Alonso Val son los únicos vivos ahí. El señor Díaz se murió en el 2012. Y vuelvo y repito, me cuestiono, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es que tenemos que llegar para que esta gente entiendan que están por encima de la ley? Porque tienen un contacto aquí y un contacto allá. Y yo creo que ustedes lean los documentos, el memorando de derecho es interesantísimo. Lean, en efecto, cómo se dio ese caso, un mandamus, en el Tribunal Superior de Mayagüez, y se vio relacionado a esa posibilidad de darle una concesión a quien entonces era una buena popular, y de hecho yo creo que todavía lo sigue siendo, mayor o no, su esposo murió el año pasado, o este año, a principios de año. Pero volvemos. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Yo escucho a Jason Martínez, el alcalde de Lajas, y me recuerda esa gente que dice, bueno, pero si eso hace tanto tiempo, vamos a dejarlos ahí. Miren, ahí lo que tiene que pasar, y me preocupa el silencio del secretario del Departamento de Justicia. Yo no sé si son familia, pero en ese inventario hay un Juan Emanueli. Me encantaría saber si es el hermano del secretario o un familiar, pero hay un Juan Emanueli ahí. No dice nada. ¿Qué? ¿Van a bregar con las concesiones? ¿Qué va a hacer Pedro Pierluisi? ¿Cómo va a negociar con el cuerpo de ingenieros? ¿Negocia con el cuerpo de ingenieros? Porque el cuerpo de ingenieros le dijo precisamente al colega que hizo la entrevista que no podía entrar en nada, porque realmente ahí lo que está pasando es que hay un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico. Está haciendo una investigación, y hasta que esa investigación no culmine, pues ellos no pueden decir lo que van a hacer, pero de que están trabajando para hacerlo está. Ese es el documento. Específicamente, fíjense la fecha, me encanta. 6 de febrero del 2006, la licenciada Sotomayor dijo, déjame entregar esto. Va con
con ese venenito. Y lo último que tengo que decir de la figura de los abogados del interés público, que no solamente es la licenciada Sotomayor Bourbon, sino que también está el licenciado José Báez Martínez Radio, es que esto equipara a esa figura del fiscal que va por el pueblo en relación a los crímenes ambientales. El abogado del interés público y la abogada del interés público tiene que ir a representar al pueblo y lo que entienda no es beneficioso y viola las leyes y los reglamentos relacionados con los bienes de dominio público y todas las otras posibilidades del lindes, etcétera, ellos lo atienden y toman decisiones, informan, o sea, analizan las querellas que traen los vigilantes, le informan a la secretaria toma determinaciones, pero ellos recomiendan, ellos dicen, esto es lo que hay aquí. Por eso es que ustedes ven que en esta historia, por primera vez, decimos, y lo traemos con 2 fuentes corroboradas, que lo que pasó en Sol y Playa, en el 1996, lo hizo Daniel Pagán a espaldas de la División de Agrimensura, que le había dicho que ese deslinde de Sol y Playa estaba mal. Y ellos deslindaron y les dieron la posibilidad de construir. Ah, ahí lo tienen. Lamento decirles que ustedes se buscaron el tollo que tienen ahora si no pueden vender las propiedades. Porque Daniel Pagán respondía a lo que decía la Fortaleza. Y eso fue lo que le dijo la Fortaleza. Tienes que autorizarlo. ¿Por qué? Liborio Caro Muñiz, PNP, alcalde. Y el primo del gobernador andaba por allí pululando. Y después compró un apartamento. Qué casualidad, ¿verdad? Así que yo creo que está entregada la investigación. Van a ver los complementos en las redes de Bonita Radio. Desde esta mañana tienen la historia. Van a ver un video. Es importante que sobre todo podamos hacer el análisis con información, con documentos, con evidencia. Y ahí está el análisis. Nosotros nos vamos, recuerden, no llegamos hasta el 7 de agosto, pero estamos listos y activados para seguir trabajando. Y no se olviden que nos importa, lo más que nos importa en este esfuerzo periodístico es seguirle diciendo al país: hay país, lo que no hay es gobierno. Ponlo en la nevera. Sigamos contribuyendo para que haya un mejor periodismo en Puerto Rico. Nos vemos hasta el 7. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.